Hola, yo soy Gabriel Hernández, soy asesora nutricional de mujeres y niños. Tengo más de 10 años de experiencia acompañando procesos. Soy madre, soy autora, tengo un máster en suplementación nutricional integrativa y me considero experta en la gestión del cambio y de las emociones de la mujer. Y estoy aquí con Silvia Juárez, que es un lujazo la entrevista que tenemos hoy. Vamos a hablar de un tema súper interesante para conocer un poquito más nuestros intestinos y para hablar de nuestras heces. Es súper importante que empecemos a hablar de nuestras heces, ¿a que sí? Sí. Pues bueno, Silvia es licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Tras 10 años trabajando en investigación científica, se volcó en el estudio de terapias naturales. Es kinesióloga, terapeuta de shiatsu, entre otras disciplinas. Su vocación es acompañar a las personas en su propio proceso de recuperación del bienestar, uniendo la ciencia con la movilización de la energía del cuerpo y de la mente para poder lograr un bienestar personal. Muchísimas gracias, Silvia, por estar aquí con nosotras hoy. A ti, Gabriela, por darme esta oportunidad y este momentito. Gracias. Y nada, su experiencia nos va a ayudar a tener una comprensión un poquito más profunda en todo lo que concierne nuestro aparato digestivo y a que tomemos esa conciencia corporal con nuestros desechos, que es tan importante. Bueno, pues cuéntanos un poquito acerca de un recordatorio o un pequeño... ¿Por qué es tan importante hablar de intestino, ¿no? Hablar de intestino y de lo que vamos a hablar hoy, que es sobre todo de lo que suelta nuestro intestino. Sí. Pues en primer lugar yo creo que tenemos que quitar un poco el concepto de que el intestino es un simple almacén de cacas, que es un poco como todos tenemos conceptualizado el intestino y es algo importantísimo en nuestro cuerpo y sobre todo en nuestra salud. El intestino no tenemos que olvidar que es fisiológicamente el aparato, el organismo que se ocupa de hacer toda la digestión y toda la absorción de los nutrientes que ingerimos con la alimentación. Con lo cual el aparato digestivo nos permite alimentarnos y nutrirnos para toda la recuperación del cuerpo, para toda la construcción, ¿vale? Para la alimentación de nuestro ser. Y no solo eso, el aparato digestivo, en concreto el intestino, tiene una función importantísima que es albergar el 80% del sistema inmunológico. Así que imaginaros, cuidando nuestro intestino, también cuidamos nuestro sistema inmunológico. Y para que el sistema inmunológico funcione bien, son las bacterias que hay en el intestino delgado las que le ayudan y las que le potencian, ¿vale? De muchísimas maneras. La flora, como luego también hablaremos un poquito, tiene un papel fundamental. Pero sobre todo, en este momento del que hablamos, es para ayudar al sistema inmune a que se entrene, a que funcione bien y a que nos defienda. Y luego, por último, es que el sistema inmune, aparte de compartir espacio en el sistema digestivo, pues tiene espacio también el sistema entérico, que es una parte del sistema nervioso, ¿vale? Entonces, este sistema nervioso es el llamado segundo cerebro, se alberga en nuestro intestino y lo que hace es también controlar emociones, gestionarlas, por eso está tan relacionado nuestro sistema digestivo con las emociones. Entonces, si nuestro sistema digestivo alberga el 80% de nuestro sistema inmune, estaríamos hablando que lo que ocurre allí y el producto de lo que ocurre ahí, que sería en parte estas heces, es muy importante nos tiene que estar diciendo algo, ¿no? De cómo estamos por dentro, por ejemplo. Claro. Digamos que el testigo, la forma de saber de cómo estamos por dentro son nuestras heces. Nos van a decir cómo está nuestro sistema inmune, si el sistema digestivo funciona bien, si el sistema nervioso del intestino también está un poquito alterado. Y por eso es tan importante ver nuestras heces. Ver nuestras heces. Ver nuestras heces, ¿vale? Hay que verlas. Primer dato a tomar nota, hay que ver nuestras heces. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, pues todos cuando vamos al baño tenemos la costumbre de ir al baño y parece que nos da miedo lo que acabamos de echar. Forma parte de nosotros, ¿vale? Ha salido de nosotros, ha estado ahí dentro. Entonces es una costumbre muy buena, importante, darnos la vuelta. Según terminamos y hacemos todo nuestro proceso, nuestro ritual, darnos la vuelta y ver qué hay en el baño. Es cierto que los baños europeos no están muy preparados para eso, porque tienen una forma un poquito especial. Los baños de Estados Unidos, por ejemplo, tienen más forma de palangana, más abierto para poder visualizar bien, tienen otra concepción de esa parte. Pero siempre es importante ver cómo son nuestras heces, su consistencia, su olor, se han manchado las paredes del baño. Todo esto nos va aportando información valiosísima para darnos cuenta de cómo está nuestro sistema digestivo. Así que, lo primero, verlas.
¿Y nos podrías contar un poquito? Entiendo que si cada persona es un mundo, entiendo que cada tipo de ese será un mundo, pero ¿habría algunas características así genéricas, por ejemplo, en la que les pudieran servir a las chicas que nos están viendo ahora, para, por ejemplo, cosas que si lo vemos nos diría algo casi seguramente? Sí, hay características muy fáciles de diagnosticar en las heces y que nos hablan de cómo está nuestro cuerpo, cómo estamos nosotras. Aparte de verlas, yo también os diría sentirlas, sentir cómo es la defecación, porque no es lo mismo ir al baño de una forma fácil, sencilla, sin dolor, que hacer una deposición, bueno, pues con dificultad, con incluso dolor, ¿no? Claro. O pujando, que muchas personas esto Sí. sienten que es normal y no. Y no lo es, exactamente, no lo es. La defecación tendría que ser un proceso de nuestra vida, tal cual, igual que respiramos de una forma casi inconsciente, totalmente indolora, pues la defecación debería ser así, indolora. Entonces, en primer lugar, si ya la defecación nos cuesta un poquito, vamos al baño con dolor, hay que empujar para conseguir que se expulse las heces bien, todo eso nos está hablando posiblemente de un estreñimiento. De una falta de fibra y de falta de agua. Si además en las heces, cuando luego las observamos, vemos que son tipo bolita de cabra, sí. ¿vale? Eso cuando vamos al campo y vemos las bolitas negritas chiquititas, bolitas chiquititas, a lo mejor no tan pequeñas como las de cabra, no tan negras, pero bueno, bolitas pequeñitas, esto nos indica estreñimiento y sobre todo deshidratación. Deshidratación, ¿vale? Así que aunque tengamos un buen aporte de fibra en la dieta, importantísimo para una buena defecación, lo que tenemos es que aumentar el aporte hídrico, beber más, porque tan importante para la buena constitución de las heces es el aporte de fibra, una nutrición equilibrada, como el aporte de agua. Si no, la hez se endurece muchísimo y es como intentar pasar por una tubería estreñida, o sea, cerrada, colapsada, algo duro. Es muy difícil porque va rozando con las paredes y cuanto más roza, más dolor provoca. Entonces, mucha hidratación lo que hace es dejar esponjosas las heces y facilitar su evacuación. Y aquí hay algo, porque bueno, cuando yo atiendo a las mujeres en consulta, normalmente llegan por mí para alguna asesoría nutricional, que yo luego ya derivamos también a ver temas emocionales y tal, pero hay algo que a mí me llama la atención y es que solemos creer las mujeres que bebemos suficiente agua. Y cuando empezamos a hacer un poco las preguntas acerca de cómo van al baño o de cuánta agua toman, a veces hay como un concepto de que tiene que ser sí o sí los 8 vasos al día, o mujeres que toman muchísimo más o incluso muchísimo menos. Para ti, ¿puede ser el mirar nuestras heces uno de los indicadores para que a través del cuerpo sepamos si estamos tomando suficiente agua? O sea, más allá de una idea preconcebida de tienen que ser 3 litros, tienen que ser 2 litros, tienen que ser medio litro. ¿Podría ser también mirando...? Claro, las heces nos indican mucho de cómo está nuestro cuerpo hídricamente, porque imaginar una persona que hace mucho deporte, si bebe 8 vasos de agua al día, que en principio parece que es lo recomendado, pero suda muchísimo porque hace un deporte aeróbico, está perdiendo también agua por su sudoración, entonces tendría que aumentar el aporte hídrico. Si hace unas heces de este tipo, bolitas, estreñida, le cuesta mucho ir al baño, tendría que aumentar la ingesta de agua. Es cierto que un exceso de ingesta de agua no nos provoca unas heces diarreicas, ¿vale? Para no confundir tampoco los términos, sino que bueno, el agua al final se va absorbiendo en nuestro proceso digestivo, pero sí que tiene que quedar una parte para que llegue al intestino grueso y esté presente. Así que si pensamos que estamos bebiendo una cantidad adecuada de agua, pero nuestras heces nos dicen lo contrario, habría que aumentar el aporte hídrico. Y eso me encanta porque al final es una forma de que nuestro cuerpo nos está hablando y nos está diciendo cosas más allá de la regla que tengamos que seguir acerca del agua, ¿no? Eso es bonito. Claro, hay un dato muy bonito también que poca gente conoce y es que cuando nos falta concentración, estamos trabajando o realizando una tarea, sea la que sea, y nos vemos que estamos perdiendo concentración, muchas veces es porque hay una falta de aporte hídrico del cerebelo.
¿vale? Así que también, si os sentís muy poco concentradas, beberos un buen vaso de agua que posiblemente hidratará vuestro cerebelo y os ayudará a estar más O despiertas. sea, que en épocas de examen o de tesis o de lo que sea, hay que estar hidratadas. Hidratada, muy bien hidratada, exactamente. Eso es interesante. Y quería preguntarte algo, bueno, ahora seguimos enlazando los tipos de heces, pero hay algo que has mencionado, has hablado de la fibra. Y a mí me gustaría que nos pudieras hablar un poquito acerca de la fibra, porque siento, muchas veces también otra de las cosas que vienen las mujeres, sobre todo cuando, por ejemplo, se está tratando de bajar de peso, ¿no? Como que hay ahí un mito que hay que tomar muchísima fibra, ¿no? Incluso se habla, pues esto se puso de moda en algún momento, añadir un montón de salvado u otros tipos de fibras, simplemente añadidos a agua o tomados. Y de repente, ¿cómo podríamos saber si estamos teniendo un sobreconsumo de fibra o un consumo menos de lo que necesitaríamos? ¿Hay algo que nos pueda dar alguna pista? Sí, evidentemente unas heces, como os comentaba antes, tipo chiquititas, indican un posible estreñimiento también por falta de fibra. Si las heces no son tan chiquititas, pero son más en forma de como de una salchichita con bolitas dentro, ¿vale? Vamos a explicarlo así para que podamos entenderlo todo. O sea, como si tuviese forma, pero dentro de esa forma como con hendiduras, ¿no? Como con bolitas. Sí, serían bolitas como muy pegadas, pero ya no tan secas, ¿vale? Eso también nos está indicando falta de fibra en la dieta. Okay. La fibra es importantísima para la constitución de la hez final, así como para darle a las bacterias de nuestro intestino aquello de lo que se alimentan. Porque realmente las bacterias del intestino se alimentan de fibras insolubles. Y hay que mantenerlas contentas. Hay que mantenerlas muy contentas. Muy contentas. Son una parte importantísima de nosotros y de nuestra salud en general. Así que hay que darle lo que necesitan y es esta fibra. Así que si nos falta fibra, lo veremos también en las heces. O bien porque sean muy chiquititas, pelotitas, o porque ya, aunque ya tengan forma, siguen siendo pelotitas juntas. Entonces esto nos indica una falta de fibra. La fibra es importante también por otro lado porque nos aporta muchos nutrientes, nos da un aporte de hidratos de carbono continuados, o sea, es buena por muchísimos motivos, pero a nivel de la dieta hay que tener en cuenta que cada persona también es un mundo, volvemos siempre a lo mismo, para mí es esencial, ¿no? Somos individuos, cada individuo es diferente. Así que habrá gente que gestione muy bien la fibra, pueda ingerir mucha cantidad de fibra. Hay gente que no la gestiona tan bien, que necesite tener una fibra más controlada en su ingesta, ¿vale? Porque tenga problemas de flora intestinal y eso hace que no gestione muy bien esa cantidad de fibra. Y el aporte siempre tiene que ser un poquito escalonado, hay que ir aumentando la cantidad de fibra, pero muy paulatinamente. ¿No? Para que el intestino se acostumbre. Se acostumbre, exactamente. Entonces, la fibra es buena, pero tampoco un exceso de fibra no es que sea malo, pero bueno, tenemos que ver si nos produce algún síntoma a nivel de heces, porque también... ¿Cómo podríamos saber? O sea, si has mencionado que la falta de fibra podría ser estas pelotitas o estas heces como más juntas, pero como con más pelotitas. Sí. ¿Cómo podríamos saber a nivel de heces que estamos tomando demasiada fibra? Pues demasiada fibra nos puede producir incluso un poquito de diarrea, a lo mejor. Dependiendo, si estamos acostumbrados a tomar mucha fibra, puede que un exceso de fibra en un momento puntual nos produzca un poquito más de diarrea, pero sería algo muy puntual. Pero si nuestro consumo de fibra pensamos que es adecuado y es continuo, pero incluso así estamos estreñidos, a lo mejor podemos tener un problema con la fibra, ¿vale? Podemos estar en un caso a lo mejor de intolerancia a la fructosa, ¿vale? Y la parte del salvado, la parte integral de la fibra, eso tiene mucha cantidad de fructosa y podría repercutir en todo lo contrario, en tener un caso de estreñimiento, pero por una intolerancia. O sea, esto es complicado, no es tan fácil como aparentemente puede parecer. Yo creo que lo ideal es mantener un consumo adecuado diario de hortalizas, de verduras, de legumbres, de frutos secos, de alimentos integrales, de todas las harinas integrales, y mantener balanceada la fibra soluble e insoluble, ¿vale? Porque hay dos tipos de fibra, por si no lo sabéis. Los dos tipos se contienen en verduras y frutas, pero luego las legumbres son más ricas en un tipo de fibra, los frutos secos en otro, y tenemos que balancearlo un poco en la dieta, ¿vale? Esa dieta equilibrada también es a nivel de fibra. Así que a lo largo de toda nuestra semana pues tendremos que comer 2, 3, 4 veces legumbres,
Todos los días yo recomiendo un puñadito de frutos secos, es un aporte buenísimo de minerales, vitaminas y sobre todo de una fibra muy buena, de ácidos grasos omegas también buenísimos. Y luego, por supuesto, todos los días fruta y verdura. Y esto nos equilibra el aporte de fibra soluble e insoluble, porque nuestro intestino lo necesita de los dos tipos, ¿vale? Uno da la soluble, digamos que se hincha de agua, entonces da esponjosidad a las heces, las da forma, y la insoluble, bueno, pues lo que hace es un poco actuar de arrastre por el tubo digestivo. De limpieza, ¿vale? Así que tienen que estar compensadas porque por mucho que crezcamos las heces con la soluble, si luego no conseguimos arrastrarlas, pues incluso podremos tener estreñimiento. Claro. ¿Vale? Bueno, entonces has hablado de unas heces secas, más bien secas, nos estará hablando desde luego de la hidratación. ¿Y qué ocurriría, por ejemplo, en el caso donde realmente al revés? Estamos viendo, por ejemplo, que son heces que, por ejemplo, siempre manchan el váter, que son difíciles de limpiar, que no es de que te limpies una o dos veces, sino que tienes que estar allí con el papel o con toallitas, tal. Heces que manchan, pringosas, ¿qué nos estaría diciendo? Pues principalmente las heces pringosas nos hablan de un exceso de grasa en la dieta, ¿vale? También puede ser un exceso de medicación. Está muy relacionado con que el hígado no está funcionando muy bien, ¿vale? O sea, no consigue gestionar pues todas esas grasas, o incluso un exceso de alcohol, que en esta época navideña es muy típico, los excesos en general de comida. Es el hígado quien tiene que producir toda la bioquímica para que eso funcione. Entonces, cuando vemos esas heces pringosas que nos cuesta mucho sacarlas de allí, de limpiarlas, indica que tenemos una dieta puntualmente demasiado rica en grasa, por eso manchan, porque la grasa es esa sensación, no esa pringosidad de la grasa, o bien que estamos cometiendo excesos en nuestra dieta, excesos de alcohol, que el hígado tampoco puede gestionar, y entonces, bueno, el que depura el hígado al final es el intestino. Así que heces pringosas, manchosas, pues exceso de grasa o exceso de alcohol o incluso exceso de medicación. ¿Y nos podría estar hablando también en casos por donde, por ejemplo, no existan excesos o que, por ejemplo, más o menos se entienda que la dieta lleva un equilibrio de grasa más o menos adecuado? ¿Nos podría estar hablando de, por ejemplo, alguna posible disbiosis o una posible, un desequilibrio, para que lo entendáis, o sea, un desequilibrio de cómo está nuestro intestino y que pudiéramos mirar por allí? En este caso, estas heces pringosas no son indicativo de alteración del intestino, sí unas heces más diarreicas. Las heces diarreicas son aquellas que no tienen forma, que salen como si fuesen pequeñas islitas, así flotando, incluso con un poquito de espuma. ¿Vale? Las heces, por el alto contenido en gas, eso nos estaría hablando más de un estado de alteración del intestino a nivel de los microorganismos, de las bacterias intestinales, de un estado de disbiosis, ¿vale? Pero heces pringosas no, están más relacionadas con esos excesos o con esa dieta rica en grasas. Siempre cada persona es un mundo y habrá personas en las que sí se manifieste más la diarrea con unas heces muy pringosas, pero bueno, normalmente cuando hay esas heces pringosas también es que hay una disbiosis intestinal, o sea que se pueden que puede estar junto, ¿no? Y puede estar junto, o sea que, bueno, habría que plantear un poco la situación de la persona en general. Vale, y hablemos un poco de colores. De colores. ¿Qué nos dicen los colores de las heces? A mí hay algo que me parece curioso. Yo recuerdo, pues eso, en la época en la que fui cruda y vegana durante un montón de años y tomaba muchísima remolacha, pues claro, las heces cogían ciertos colores, ¿no? O a lo mejor tomábamos pues muchísimo verde, ¿no? En diferentes formas y sí que he probado un montón de formas de alimentarme a lo largo de los años. Y algo que me llamó mucho la atención era cómo cambiaba a nivel de color, ¿no? Solemos pensar que las heces son marrones y punto, ¿no? O del color de las que has visto las tuyas, porque casi nunca has visto heces hasta que tienes a tus hijos, ¿no? Sí. Pero cuéntanos un poquito de los colores. Bueno, pues los colores, claramente, como tú has contado, reflejan nuestra alimentación, el color básico de lo que nos alimentamos. Heces muy oscuras, como dices tú, bueno, pues por una ingesta la remolacha da mucho color, o si un día tomamos paella negra, tinta de calamar, eso nos va a aportar un color negro, o sea, incluso negro intenso. Hay que tener en cuenta que si esa hez negra no viene correlacionada con una ingesta de un alimento que nos pueda aportar ese color, puede ser un problema de un sangrado estomacal, a nivel estomacal, ¿vale?
Cuando tenemos pequeños sangrados a nivel intestinal, vemos hilitos de color rojo en las heces, ¿vale? Eso significa que en algún sitio de nuestro intestino se está produciendo un pequeño sangrado y lo vemos en las heces. Pero si esa hez negra no es porque hayamos comido algo que le pueda dar esta que le pueda dar ese tonalidad. color, es porque puede haber un sangrado, una úlcera, por ejemplo, a nivel del estómago, y por el procesado de la sangre a través del intestino nos da ese color negro. La sangre está muy oxidada y sale de color negro, ¿vale? Así que también eso hay que tenerlo en cuenta y observar las heces, porque fijaros, sería tan importante como detectar que nos está pasando algo a nivel de estómago. Luego el color, pues por ejemplo, si tomamos un puré de calabaza o con zanahorias, posiblemente o lo tomamos muchos días seguidos nos dé un color más naranja en las heces. Las heces cambian muchísimo con la alimentación. O sea que un color cambiante, si tenemos una alimentación muy variada, no tendría que ser un signo de alarma. Pero hay algunos colores, como has mencionado ahora, heces muy oscuras que no estén relacionadas a que justo ese día has tomado algo que le pueda dar esta pigmentación. ¿Hay algún otro color que pudiéramos, por ejemplo, estar atentas? Sí, las heces blanquecinas también nos indican, las heces blanquecinas suelen ser más diarreicas, nos indica que el intestino está bastante pachuchillo, que hay que tenerlo en cuenta. Las heces amarillentas también podrían estar hablándonos de problemas con nuestras sales biliares, ¿vale? Y las heces pueden cambiar muchísimo de color, no pensemos que son marrones, de hecho la mayoría de las veces no suelen ser solo del tono marrón, porque están muy pigmentadas por la alimentación, por lo que bebemos, pero sí hay ciertos colores que nos indican que algo no va bien. Y sobre todo, además del color, de la forma, tenemos el olor. El olor. Claro, porque un olor, todos pensamos que las heces huelen, y no es así. Una hez normal, conformada, de un intestino sano, apenas tiene olor, porque más del 50% de lo que defecamos son bacterias, y el otro son fibras que no hemos conseguido disolver, y subproductos de no absorción. Me haces pensar ahora a los caballos, por ejemplo, que cuando tú pasas, supongo que de caballos sanos, y van dejando unas heces gigantescas, tampoco es que tengan un olor demasiado fuerte. No, huele mal la de las vacas, por ejemplo. Sí, pero bueno, igual será que las vacas... Claro, es que producen mucho metano, entonces en sus heces. Pero nosotros, por ejemplo, es indicativo un mal olor de que tenemos una ingesta demasiado rica en proteínas. Cuando nos alimentamos con demasiadas proteínas, lo que pasa a nivel intestinal es que nuestras bacterias no están preparadas para procesar tanta proteína. Entonces putrefactan la comida, ¿vale? Lo normal es que las bacterias fermenten y produzcan un cierto tipo de gases, pero cuando las putrefactan es por exceso de proteína, eso genera un gas y ese gas es muy oloroso y da mucho olor a las heces. Y nos da también flatulencias de un olor pues bastante intenso. Así que cuando tenemos heces muy olorosas y de este olor bastante repugnante, podemos pensar que tenemos demasiada proteína en la alimentación. Exactamente. Luego hay olores ácidos que normalmente vienen muy acompañados pues, con toma de medicamentos, con heces diarreicas, ¿vale? Pero eso quizás estaría más asociado a esa fase de diarrea relacionada con la toma de medicación o antibióticos. Y claro, o sea que podríamos incluso estar, si estamos atentas a los diferentes olores que van teniendo, también podemos ir sabiendo cómo hemos estado, ¿no? En esa semana o en ese día. Sí, exactamente. Por eso hay que mirar hacia atrás, hay que olerlas y no nos tienen que dar asco, son parte de nosotros. Han estado ahí durante un tiempo y están saliendo. O sea, son muy informativas. Y entonces, si nos pudieses describir una S ideal, en general, unas S ideales, ¿qué es lo que estaríamos, ojalá, buscando? Que nos lográramos equilibrar tanto como para que nuestros desechos fuesen así. Pues en un caso muy genérico, porque eso dependerá mucho de las personas, sería una hez con forma de salchicha, sin forma interna, una salchicha más bien lisita, que nos cueste poco defecar, que digamos que casi ni nos enteramos cuando vamos al baño, que no tenga un olor, tampoco van a oler a rosas, pero tenga un olor, digamos, normal, no demasiado intenso, no demasiado fuerte, que simplemente al tirar de la cadena se vayan sin ninguna dificultad, no manchen las paredes y no dejen un olor... Y fácil de limpiar también. Y fácil de limpiar. Eso sería una hez normal. Luego una hez con forma
como más de morcillita, o sea, un poco más grande, porque el volumen de las heces, el tamaño de la hez, depende mucho del tamaño del intestino de cada persona, del diámetro. Entonces, bueno, la salchicha será más o menos grande, más o menos larga y con un diámetro diferente. Pero dentro de esa salchicha, si tiene un poquito de forma, como si fuesen pues, pequeñas hendiduras, eso también es una hez normal. Y un color, pues, marroncito claro. Eso sería una hez ideal. Vale, bueno, tenemos ahí el ideal, que realmente sabéis que no buscamos los ideales, pero está bien irlo sabiendo para irnos conociendo, ¿no? Es otra forma más dentro de todo el trabajo que hacemos, dentro de la comunidad de supermujeres que se cuidan, que estamos cogiendo mucha conciencia corporal. Esta es otra forma de seguir cogiendo conciencia corporal. Y bueno, quería preguntarte que yo creo que la mayoría de nosotras, casi nadie tendrá estas heces ideales que nos estás contando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer a lo mejor en nuestro día a día para equilibrarnos? Y sobre todo, cuando hemos tenido algo donde, por ejemplo, claramente nuestro cuerpo y nos lo está reflejando nuestras heces, estamos, por ejemplo, tras un proceso diarreico o si estamos estreñidas, o sea, cuando estamos hablando de esos dos extremos, ¿no? de nuestras heces, si nos puedes dar algún consejo, ¿qué podemos hacer para equilibrarnos? Sí, hay muchos consejos, encontraréis millones de consejos, hay muchísimos por la red, que es la función ahora mismo de información mayor, pero también hay que tener cuidado. Porque no todos somos iguales, entonces hay que ir probando qué medida es la que más adecua a nosotros. Y yo intento siempre dar remedios naturales, respetuosos con el cuerpo. Por ejemplo, cuando sufrimos de estreñimiento, lo ideal es empezar por aumentar la cantidad de agua que ingerimos al día y aumentar un poquito la fibra diaria. Frutas, verduras con alto contenido de fibra, incluso frutos secos, que si no hay ningún problema con el manejo de grasas o de intolerancia, es un buen aporte y a mí me parece un alimento rico que tenemos que tener en cuenta. Así que si tenemos estreñimiento, esas dos medidas en principio. Luego yo soy radicalmente opuesta al uso de laxantes, ¿vale? En caso de estreñimiento, que es una medida bastante habitual, porque los laxantes lo que hacen es irritar muchísimo la pared del intestino. Perdona, es que dan laxantes a niños. Sí. A niños muy pequeños. Yo me he encontrado en consulta que estoy pasando consulta a la madre y me hace de refilón alguna pregunta del niño y es que laxantes recetados a niños. Sí. Por eso intento ser muy radical, no me gusta ser así, pero en la parte de cuidado intestinal creo que hay que ser bastante tajante porque el problema está empezando desde la infancia, o sea, se están dando medidas muy, muy, muy agresivas. Porque toda esa agresión, toda esa irritación de la pared lo que hace es devastar nuestro intestino, nuestra pared intestinal, elimina toda nuestra flora bacteriana, con lo cual nos deja desprovistos de la función de la flora, de nuestro sistema inmunológico, o sea, de la ayuda al sistema inmunológico, así que mucho cuidado con los laxantes en niños, en adultos y en todo, porque lo que hace es artificialmente y de una forma muy agresiva expulsar las heces, pero en origen no cuida el origen. No resuelve el problema. No resuelve, exactamente. Entonces hay que intentar resolver siempre el problema. Así que aumentar la fibra. Y si tenemos momentos puntuales en los que nos cuesta más, yo siempre lo recomiendo tomar en forma quelada el manganeso. ¿Manganeso? ¿Vale? Lo hay en formato de polvitos también, o sea, es muy fácil, se disuelve en agua y se toma. No es un laxante, lo que hace es hidratar mucho las heces, dar fuerza a nuestro intestino, a la pared del intestino, y favorecer ese empuje de la hez para que salga. No lo podemos tomar de manera habitual, o sea, no puede ser un sustituto de otras medidas, sino es para ayudar en un proceso puntual de estreñimiento o un poquito de atasco, que eso se libere y cambiar nuestra dieta y nuestro ejercicio, porque para una buena defecación es importantísimo el ejercicio físico, ¿vale? Pensar que el momento de la defecación no es por nuestro empuje, es por una compresión de los intestinos por parte del diafragma y de todas las demás vísceras. Entonces, cuanto más fuertes esté nuestra musculatura, nuestro diafragma y nuestro cuadrado lumbar y nuestras abdominales, mejor van a empujar. Y cuando hacemos ejercicio, estamos constantemente comprimiendo a los intestinos, con lo cual es mucho más fácil
que incluso después del ejercicio vayamos al baño, porque ha hecho ese efecto de prensa. Esta es otra razón más de la importancia de trabajar nuestro tronco, no solamente para emociones, para sostén, para suelo pélvico, es que ahora seguimos en salud, es que trabajar el tronco es vital. Es vital, sí, sí. Nuestra zona central nos nutre de todo, nos nutre de energía y nos nutre incluso eso de la facilidad con la que podemos defecar, así que es importante. Y bueno, medidas muy puntuales, yo siempre digo lo que es la reeducación intestinal, que es algo muy sencillo de hacer, es todos los días, durante 15 minutos a la misma hora, sentarnos en el baño. Eso es como nuestro ritual, buscar un momento del día tranquilos, dedicárnoslo para nosotras, sentarnos y estar 15 minutos. Eso, haciéndolo de forma continuada durante una semana, 10 días, conseguimos que el intestino coja hora. Es como que aprende a que ese es su momento. Ese es su ¿no? momento, sí, exactamente. El intestino siempre funciona con hora. Hay órganos que funcionan con hora y el intestino es uno de ellos. Así que tenemos que enseñarle a cuál va a ser su hora, que nosotros lo podemos determinar. Así que si siempre hacemos a la misma hora el mismo ritual, al final el intestino se acostumbra a que esa hora es la de su momento defecar. Entonces será mucho más fácil saber cuándo vamos a defecar, programarlo y hacer unas defecaciones muy muy sencillas. Si esto lo probáis, es mágico. Y hay otra cosita que a mí me gusta, que es el beber agua templada por la mañana. ¿Tú eso lo recomiendas? Sí, muchísimo. Sí. Lo iba a decir ahora, así que genial, sí. Para mí es indispensable. Un vasito de agua templado por la mañana o una infusión, si nos apetece el agua caliente, una infusión sin edulcorantes, es buenísimo. Hace efecto de desatrancar las cañerías a primera hora de la mañana y a temperar el cuerpo, ¿vale? Para el proceso inicial. Estamos a 37 grados, si lo primero que metemos es agua fría o un alimento frío, lo que hace es enfriarnos todo el cuerpo y todo el sistema digestivo. Y eso es malísimo a nivel intestinal, produce mucho estreñimiento. Sin embargo, si le damos calorcito, que es lo que tiene, lo que hace es efecto de desatrancar y además nos atempera y nos prepara para la ingesta del desayuno. O sea que pauta clave, las que no lo hagáis ya, empezar el día con un vasito de agua o de infusión templadita. Exactamente. Y en el tema de la toma de probióticos, ¿hay algún tipo de probiótico que nos pudieras recomendar, por ejemplo, especialmente para cuando se ha pasado un proceso diarreico o, por ejemplo, cuando tras tomar, por ejemplo, antibióticos o durante antibióticos? ¿Hay algo que nos puedas recomendar? Sí. Yo siempre recomiendo tras un proceso diarreico reponer el intestino con probióticos, porque de forma casi segura se han arrastrado con el proceso de diarrea, o sea, con esas heces líquidas, se han ido parte de nuestras bacterias buenas y eso hay que reponerlo, porque si no lo reponemos empieza a tener una repercusión negativa. Esta diarrea puede venir de la toma de un antibiótico, es muy común, la diarrea durante o después de los antibióticos. Entonces, si tomamos antibiótico, lo ideal sería tomar durante el antibiótico, durante los días que tomamos antibiótico, tomar un probiótico que se llama Saccharomyces boulardii. ¿Vale? Eso luego os lo escribiré. Luego lo escribimos. Hay fórmulas comerciales que solo contienen esta cepa. Lo ideal es solo esta cepa porque es la única que resiste el antibiótico. Pensemos que el antibiótico su función es matar todo lo malo, pero también mata lo bueno, ¿vale? Mata nuestras bacterias intestinales. Pero esta cepa de bacterias tiene la capacidad de resistir, de no ser matada. Así que todos los demás probióticos que tomemos pensamos que los vamos a matar también con el antibiótico. O sea que realmente durante la toma no tendría sentido tomar todos estos otros tipos de antibiótico, pero este en concreto nos ayudaría durante la toma de antibiótico. Exactamente. Y lo que hay que intentar es cuadrar la toma del probiótico lo más alejado posible de las tomas de antibiótico. Incluso de esta cepa que estás hablando. Incluso de esta cepa, exactamente. Si tomamos 3 veces antibiótico al día, cada 8 horas, pues a mitad de una y otra toma, es decir, a las 4 horas de una de las tomas, tomar el probiótico, este probiótico, nunca con agua caliente, ¿vale? Porque mata la cepa, y simplemente lo ideal sería en ayunas, si por ahora no se permite. Lo más alejado de la comida posible. Y lo más alejado de la comida posible, ¿vale? Porque es la única que sobrevive. Si la diarrea viene después de un antibiótico o incluso hemos tomado un alimento que nos sienta mal o tenemos una etapa de diarrea, habría que buscar cuál es el origen, pero mientras tanto sí podríamos tomar probióticos con varias cepas, porque entre ellos se ayudan, pero ya no con esta específica, sino simplemente de reposición, porque no lo hacemos, la toma no es durante el antibiótico, durante los días de antibiótico, sino después.
Vale, o sea que después de tomar estos antibióticos, lo ideal sería tomar probióticos durante una temporada. Yo recomiendo que si a priori no sigue la diarrea después del antibiótico, bueno, apunte, haya o no diarrea durante el antibiótico, por favor, tomaros Saccharomyces boulardii. Vale. Porque os va a ayudar a que no haya diarreas y que el intestino no sufra. Pero si hay diarreas después del antibiótico, si siguen las diarreas, lo ideal sería tomar ya unos probióticos, pero con cepas variadas, que nos repongan. Perfecto. ¿Vale? ¿Y qué otra cosita te quería preguntar? Bueno, quería que nos dieras un pequeño consejo para cuando te estamos teniendo... Bueno, en realidad ahora me doy cuenta que creo que ya lo has dicho, pero un pequeño consejo de cuando hemos tenido ciertas épocas donde ya sea, por ejemplo, por fiestas o porque es un momento, una época estresante en nuestra vida, o sea, cuando hemos tenido un poco de desequilibrio en cómo nos hemos estado alimentando y entonces notamos que tenemos empezamos a ver a nuestras heces que no están yendo bien, que no nos sentimos bien a nivel digestivo, ¿cuál sería como un pequeño consejo para comenzar a retomar equilibrio, por decirlo así? Bueno, yo creo que el primer consejo sería reponer una alimentación equilibrada. Si viene por épocas de exceso o porque estemos en un proceso, da igual el cual, pero ha repercutido en nuestras heces, yo creo que lo ideal es revisar un poquito la dieta y volver a una dieta equilibrada. En principio hacer un poquito de dieta depurativa, detox, si viene de un exceso de fiestas, pues mucha verdurita, mucha fruta, poca proteína, que reequilibren, que le demos poco trabajo al intestino y al sistema digestivo. Y si hay algún alimento o alguna categoría de alimentos que, por ejemplo, que al intestino sea el que menos le guste en general, no porque haya una intolerancia o algo, pero si hemos estado en una época donde ese típico momento que dices, necesito volver a hacer algo, me quiero cuidar, o han estado las fiestas, o notas que no estás bien, ¿hay algún alimento genérico que pudiésemos, por ejemplo, retirar, además de añadir todo lo bueno, pero simplemente para hacer un experimento de cómo nos sienta, que pudiese recomendar, o alguna categoría de alimentos? Sí, para mí hay dos alimentos clave, que creo que dos grupos de alimentos que regulan un poquito el intestino, que nos ayudan a liberarlo de mucha carga, es el grupo de los lácteos y el grupo del gluten. Lácteos y gluten. Lácteos y gluten. Son dos alimentos que incluso cuando no hay intolerancia, son alimentos difíciles para el intestino, no les gusta mucho. Quizá los lácteos tendríamos que diferenciar entre queso y yogur por un lado y leche por otro. La leche y el yogur son más fáciles de digerir, nos producen menos carga al intestino, pero la leche es un producto, no es bueno para el intestino. ¿Vale? Así que yo retiraría durante un tiempo, para darle un poquito de libertad al intestino, la leche, si no queréis ampliarlo a lácteos y yogur. Y por otro lado el gluten, porque el gluten, aunque no haya intolerancias, aunque no haya alergias, es una molécula que no se puede digerir por ningún organismo humano. Ok. ¿Vale? Aunque no lo intenten vender de otra manera, aunque no haya intolerancias, el gluten no se consigue digerir nunca. Es una molécula tremendamente difícil, es muy pegajosa, de hecho por eso se utiliza en las panificadoras, para dar esponjosidad, porque pega y aglutina muy bien, como su nombre indica, entonces se nos pega a las paredes del intestino y lo que hace es que va dejando pues esas pegajosidades, por llamarlo así, ¿vale? Esos cúmulos de gluten pegados al intestino que cuestan mucho despegar. Entonces es también darle un trabajo extra, es que las bacterias tampoco les gusta demasiado, las del intestino, así que liberándole de esa carga durante un tiempo también podremos aligerar un poco al trabajoso intestino, que tiene mucho trabajo. Así que si queremos darnos un pequeño mimo, después, si nos hemos inspirado después de escuchar a Silvia, una pequeña pauta práctica que podríamos hacer, por ejemplo, sería durante unos días o incluso unas semanas reducir o a lo mejor eliminar para ver cómo nos encontramos la toma, por ejemplo, de lácteos y de gluten, y también podríamos descubrir cómo están nuestras heces cuando pasa eso, ¿no? Hacer esta comparativa de mirar y de ver cómo estamos yendo al baño ahora y qué ocurre, ¿no? Cuando por ejemplo, eliminamos estas categorías de alimentos y a lo mejor hacemos alguna otra pauta más, como meter esa agüita por la mañana, ¿no? Y podría venirnos bien, si estamos en un momento de querer reequilibrar, por ejemplo, tomar un probiótico.
Sí, si pensamos que estamos un poquito alterados a nivel intestinal, un probiótico nunca viene mal. Ujú. Si creemos que tenemos una dieta equilibrada, incluso el probiótico puede ser de forma natural, no tenemos que tomarlo en forma de suplemento. Ujú. Podemos tomar alimentos ricos en probióticos, como pueden ser el yogur, el kéfir, las aceitunas, el té de kombucha, los encurtidos, los productos fermentados como el chucrut, el chocolate también tiene muchos probióticos. Bien. No es malo como lo pintan. Entonces, chocolate puro, sin azúcar, por favor. Así que esos alimentos, si pensamos que tenemos una buena dieta, nos sirven de probiótico natural. Si pensamos que estamos un poquito más desequilibradas, quizá lo ideal es suplementarnos con probióticos, ¿vale? Durante un tiempo, a lo mejor durante un mes, hacemos esta terapia y reconstituimos el organismo y le damos mucha libertad. Siempre va a ayudar, nunca va a venir mal. Y en el mejor de los casos, si no los necesitásemos, pues se irían por el baño igual que han entrado, o sea que mal nunca nos van a hacer. Pues bueno, espero que ya tengáis muchas pautas para seguir profundizando nuestra conciencia corporal a través de la observación y el entendimiento de nuestras heces. Y muchísimas gracias, Silvia, por todo. Y ya está. Un besito, chicas. Chao. Chao.